Comercio de Lima. Bienvenido, don Buenos Jorge. días. Gracias señores. por estar con nosotros. Y vamos a conversar sobre el paquete económico recientemente aprobado en el Congreso, que ha tenido algunas modificaciones sobre el original. Hoy día, Semana Económica busca un titular y una carátula al respecto y dice que es un último gol, en realidad, gol o palo, que nosotros le llamamos acá en nuestras transmisiones fierrazo, en lugar de palo. Y en efecto, en verdad, esa es un poco la situación. Desde el punto de vista de la confianza, las expectativas empresariales, digamos, han ido bajando en relación a la situación que se vive. Las medidas atienden y buscan varias cosas, en verdad. Quizá la más compleja es la de la permisología, pero también recorta significativamente la capacidad sancionadora del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ataca cuellos de botella más importantes, la demora de las entidades públicas, pero Semana Económica, sin embargo, insiste en que todavía hay varios problemas en ese término de la tramitología. Y finalmente lo que dice, que es a lo que va dirigida mi pregunta, es si está usted de acuerdo o no. Si bien el paquete de medidas se vendió como el impulsor del PBI, ciertamente no lo es. Lo que están haciendo es mejorar lo que está dentro de su control, reducir la tramitología. Eso va a hacer que la inversión se materialice de manera más rápida, pero no significa que si antes no quería invertir, ahora sí lo haga. No. Muy buenos días. Muy buenos días, señores. Verdad que es una oportunidad que el gobierno está dando al país. Hay que tener presente que los que generan los impuestos, los que generan los puestos de trabajo son las empresas, los empresarios. Y finalmente, uno sin el otro es impensable. Lo único que vemos es que siempre hay tendencias en el Estado, y en cualquier Estado, no me refiero solamente al peruano, de que se tenga una visión de tener que controlar cada vez más a los ciudadanos, incluidos los empresarios, y no solamente se limita a los empresarios, sino a todos. Y todo eso, de alguna forma, llega a impedir desarrollos, iniciativas, y de alguna forma llega a evitar que se generen las inversiones, que se generen los negocios. Un dinamismo sostenido, cuando menos. Exactamente. Pero no veamos ese solo aspecto, sino que también en realidad, por otro lado, siempre nos la pasamos pidiendo control. ¿Qué pasa con la Contraloría? En fin, porque hay ciertos disparos que el país sufre sin duda. Hemos visto el tema de la regionalización y también existe pues informalidad y también existen otros niveles de decisiones empresariales discutibles, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Los controles sí son necesarios hasta cierto límite. Digamos, hay toda una cultura de controles que se está desarrollando más y más y en realidad se está convirtiendo en un cáncer. Pero lo que importa también es que cuanto más controles hay, eso es una observación, una experiencia que cualquiera puede haber hecho, cuando más controles y medidas burocráticas, impedimentos burocráticos existen, más corrupción hay también. Entonces, hay una correlación muy importante y en la medida que eso se siga desarrollando, pues nos metemos en un caos, porque una paralización, el caos por paralización. Pienso que las medidas que ha dado el gobierno las tenemos que aplaudir, con más de dos manos, si es posible, si uno las tiene. Pero definitivamente nosotros decimos, esto no es suficiente porque primero que hay que hacerle un seguimiento muy severo, hay que llevar adelante las ideas que están plasmadas ahí, verdad que son muy importantes, pero hay que perfeccionarlas, hay que completarlas. Y que se ejecuten, que se cumplan. Y sobre todo que se hagan, ¿no? Que se cumplan. En fin, en realidad si decimos esto es insuficiente, claro, lo es porque lo que tenemos que lograr es un cambio del chip, del obstaculizador al facilitador en el Estado.
y veo que hay iniciativas muy importantes en la SUNAT. Lo dice por la reducción de las multas y las moras a un total. Acá tenemos la cifra, 150.000 contribuyentes, hasta por 600 millones de soles. Yo creo que esto es una medida sumamente pragmática. Si bien es cierto, por un lugar se está premiando a los morosos nuevamente, pero también hay que partir de que cuando lo que se pide es excesivo, el cumplimiento es dificultado. Claro. Entonces, lo que se está haciendo es una medida pragmática, como digo, la que simplemente se vuelve a una razonabilidad en las medidas al reducir las exigencias de mora, porque la verdad que... Moras, intereses y multas, la mayoría. Sí. Exactamente. Entonces, en líneas generales es interesante lo que está pasando, sin embargo todavía tiene que modularse varias cosas. Yo le quiero preguntar dos cosas. Primero, el impacto internacional que también se está reflejando. Y en el caso del comercio, uno tiene la impresión de que allí por lo menos las cosas marchan más eficazmente, más rápidamente, ¿o es una visión equivocada? Uno tiene que ver con el otro. Yo creo que no podemos separar el comercio de la industria o de la inversión, en fin. Es una economía y tiene que marchar todos los aspectos. Si uno de ellos se paraliza o afecta a los demás de todas maneras. Entonces, hemos visto que en el transcurso, sobre todo de este gobierno, pero ya venía del gobierno anterior también en cierto modo, pero en una forma reforzada en este gobierno, las medidas, las obstaculizaciones han ido aumentando. Y lo que se hace ahora con estas medidas es anular parte de eso, reducirlas, cambiar la mentalidad. Yo creo que también hay toda una función educativa que cumplir en todo esto, porque si un empleado público pensaba como venía siendo de que hay que controlar sobre todo, cambiarlo a que sea más facilitador y pensar también en las economías del Estado, porque al facilitar también mejoran las economías del Estado. Y con eso el bienestar general. En fin, la cuestión es pensar en el país, pero sí, y tirar todos de la misma cuerda, ¿no? Digamos, deducirse lo que usted señala, que en efecto, al nivel empresarial, sí hay una consideración importante, y es que el gobierno está tratando de adecuar su política un poco a las necesidades y exigencias del propio desarrollo empresarial. Definitivamente, las medidas lo muestran, es verdad, es así es, y lo aplaudimos mucho. Ahora hay una suerte como de forma de trabajo en el sector público que tiene que pareciera que tiene como metido un chip en la cabeza de no facilitarte las cosas. Para los trámites más increíbles, siempre hay alguien dispuesto a complicarte la existencia por alguna tontera que ni siquiera tiene que ver con un formalismo, ¿no? O sea, del tipo, no sé, eso le contestan en la siguiente ventanilla, pero ojo que la señorita se ha ido de refrigerio. Y hay como una especie de goce en que tú te la pases volviéndote loco, ¿no? De poder. Exactamente. Y ahí debiera tal vez no solo beneficiar por supuesto, quitar normas que le dan ese poder a un funcionario, sino incentivar a aquellos que permiten que los trámites funcionen. Tal vez si se les premia por facilitar las cosas, tengamos un funcionario público más dedicado. Cambiar los incentivos. El otro día me la he pasado en una municipalidad y después me tuve que ir a otro lugar y salí frustrada más por la actitud que por el trámite que había que hacer, ¿no? A cualquier nivel, eso no solamente tange a los empresarios, esto es para cualquier ciudadano que tiene que hacer algún trámite, es engorrosísimo y es una vía crucis en realidad. Y casi uno va ensayando caras en la cola para ver caerle bien a la señorita de turno para que no te haga hacer el trámite 8 veces, ¿no? Así es. Acérquese un poquito al micro, por favor. No hay... lo que falta es un poco el espíritu de querer servir, porque en realidad... están todos para servir al país
y al ciudadano, y no al revés. Sí. Bueno, efectivamente, hay pues todavía camino que recorrer. A propósito de lo que mencionaba Patricia, en Semana Económica se señala un caso, ¿no?, de toda esta permisología. El plazo para obtener el certificado de inspección técnica de seguridad de defensa civil se requiere para la licencia de funcionamiento y que puede llegar a sextuplicarse en algunos casos. Para empresas como Incafarma, con más de 700 locales a nivel nacional, ello resulta una barrera burocrática que perjudica ilegalmente sus operaciones. Y bueno, habla de cómo se demora en instalar una empresa. En realidad dice, el mejor negocio es abrir una tienda pues sin permiso. Claro, es terrible, claro. Porque... Es verdad, y cuanto mayores son las exigencias burocráticas, la barrera para formalizarse es mayor. Entonces, claro, de lo que se trata es encontrar una forma facilitadora para que el informal hoy día pueda fácilmente volverse formal. Y, digamos, veamos nomás inversiones importantes ya para ir al otro extremo. Cuando se da, por ejemplo, una licitación pública para hacer una inversión para algún servicio público, pues se gana la licitación, pero a partir de ahí empieza la vía crucis, porque no hay permiso para nada. Es decir, se tiene que buscar los permisos y el tiempo que demora lograr todo eso es tan largo que finalmente el efecto que se quiere lograr con la inversión se atrasa años. Así es. ¿No? Y vemos diferencias, porque acabo de leer hace muy poco en alguna publicación que en Colombia eso es bien rápido, por ejemplo, es país vecino. Las cosas se hacen diferente ahí, porque nosotros tenemos que dificultarnos la vida. De acuerdo. Bueno, muy bien, don Jorge von Wedemeyer, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias. Buenos días. 9:17 de la mañana, vamos a hacer una pausa.